Ariel, estamos con Carlos Telles. Hoy día va a estar enseñando la sección. Estuvimos orando por su madre, que estuvo muy delicada de salud, entubada, etcétera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pidiendo un milagro, pero la misericordia del Señor, la familia, más que todo quería que se haga pues la voluntad del Señor, ¿no? En su vida. Y bueno, la voluntad se ve pues el Señor se la llevó a casa, eh, y bueno, orando pues por la familia, ¿verdad? Pero bueno, voy a dejar que él comparta, pero el testimonio de lo que fue todo ese tiempo muy difícil para ellos, el Señor lo usó para ser glorificado y para glorificarse mediante la vida de ella, ¿no? De todas maneras, Ariel, no sé si antes de darse el tiempo al hermano, ¿tienes algún otro anuncio que quieres dar? Bueno, no, hermano, solamente que ya reincorporándome nuevamente al grupo Apocalipsis y bueno, realmente como tú decías, John, se extraña, ya son parte del grupo que tenemos, muy aparte de ser hermanos en Cristo, obviamente la amistad que hemos hecho de lejos es algo que realmente extrañas, ¿no? Se extraña a los hermanos, a las hermanas, se extraña el poder aprender más y nuevamente estamos ya acá y bueno, Dios mediante para aprender más. Y bueno, no tengo nada más que ya pasarle el micrófono al hermano Carlos y bueno, un gusto poderlo tener también a él, ¿no? Ok. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano. Gracias por sus oraciones. Gracias por la bendición de que realmente todo lo que ustedes han orado por nosotros realmente nos ha fortalecido durante toda esta travesía con lo de mi mamá. Ella vivió bien cerca de nosotros, pero está en la presencia del Señor. Amén. El Señor dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo tuve la bendición de poder estar allí en el momento de ella pasar a la eternidad. Dios me dio ese privilegio de poder estar ese último instante con ella, en el último día, por un instante, para poder orar por ella y realmente que en ese momento, cuando las conectaron, pudiera irse con el Señor. Y fue rápido, fue en cuestión de 5 minutos, hermanos, y el Señor se la llevó, ¿verdad? Y sabemos que la vamos a volver a ver y es una gran bendición, hermano, porque como Pablo dice claramente en su palabra, que él se encontraba en estrecho, no sabía qué hacer, ¿verdad? Porque irse con el Señor era mucho mejor, ¿verdad? Pero permanecer en el cuerpo era necesario por la obra. Y bueno, en el caso de mi mamá es mucho mejor que el Señor se la haya llevado, fue suelta de los dolores de la muerte y está en la presencia del Señor, hermano. Y sabemos claramente que nosotros esperamos, si no es el rapto, será ausente del cuerpo presente con el Señor nosotros mismos, o si viene el arrebatamiento, será un abrir y cerrar de ojos, será nuestra gran reunión con ella en el cielo y con el Señor, y así estaremos para siempre con Él, ¿no? Entonces, son esas verdades bíblicas que nos mantienen nosotros firmes con la palabra de Dios, sabiendo de que nuestra esperanza fue derramada en el corazón por medio del Espíritu Santo y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y como dice Romanos 8, hermano, a lo último, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Y nos dice bien claro, porque ni la muerte, ni tribulación, ni nada en este mundo, ni principado, ni potestades, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todos vamos a ser glorificados un día y estaremos juntamente con nuestros seres queridos quienes ya han pasado, ¿verdad? Tengamos en oración personas que están entubadas. Tengo un pastor también que está entubado, en donde nosotros hicimos una conferencia una vez y se llama Oscar, y orar por él, ¿no? Y orar por todos aquellos que están enfermos también,
para que el Señor les ayude a recuperar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para servirles, hermanos, para poder estudiar lo que es el libro Apocalipsis. Gracias, John, por invitarme. Listo, pues adelante, hermano, puedes compartir tu pantalla mientras va listándose el hermano. Ahí les hemos dado el link para los que tienen dificultades con la conexión. Pueden entrar, ahí tienen el link de YouTube. También estamos transmitiendo ahí y vamos a estar por si acaso mirando, velando el chat por si alguien tiene alguna cosa que quieren comentar o preguntar. Lo pueden hacer mediante el chat de YouTube. Bien. Amén, hermano. Pues es una bendición estar aquí nuevamente para enseñar el libro Apocalipsis y estamos básicamente aquí en el capítulo 12, ¿verdad? Y me va a tocar básicamente el capítulo 12, versículo 13, hasta el capítulo 13, versículo 1. Entonces es Apocalipsis capítulo 12, del versículo 13 hasta el capítulo 13, versículo 1. Y bueno, es un privilegio que podamos estudiar esto y podamos nosotros ver realmente que la salvación vino de los judíos y es del pueblo judío que nos dio la palabra de Dios y nos dieron también el Mesías, ¿verdad? El Mesías y la salvación vino de los judíos. Entonces, vemos aquí en esta última etapa del libro Apocalipsis, la tribulación mundial extendida desde Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19, del capítulo 6 al capítulo 19, y vemos que Dios se enfoca en la nación de Israel. Y eso es bien importante que nosotros sepamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta porción de las Escrituras para que nosotros realmente podamos entender el programa de Dios para la nación de Israel. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias que tú nos diste el libro Apocalipsis para que podamos conocer el futuro y podamos ver realmente cómo los reinos de este mundo van a pasar a ser los reinos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Padre, te pido que tú me ayudes a articular esta parte de la enseñanza, Señor, este interludio que está entre el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 14, Señor, y podamos entender lo que tú tratas de explicar aquí, Señor, en cuanto a la persecución que va a tener la nación de Israel durante la tribulación mundial. Te pido, Padre, que tú me ayudes con el poder de tu palabra y que el Espíritu sea realmente hablando a nosotros, a las iglesias. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver en una gráfica dónde estamos, hermanos, realmente en cuanto al libro Apocalipsis. Y realmente estamos hablando básicamente desde Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Encontramos la semana 70ª predicha por Daniel, capítulo 9, 27, ¿verdad? Y básicamente nos habla de los 7 años de la tribulación mundial, de los cuales obviamente la iglesia no le toca pasar por ninguno de ellos. Nosotros vamos a estar en el cielo, el arrebatamiento viene primero, luego hay un periodo no determinado entre el arrebatamiento de la iglesia y la confirmación del pacto que hace el anticristo, que da apertura básicamente al periodo de la tribulación mundial. Y vimos también, hermanos, que lo que está en el capítulo 4 y 5, vemos la iglesia representada con los 24 ancianos ya coronados, sentados en tronos, y ya la iglesia ha sido básicamente recompensada por el Señor en el tribunal de Cristo. Y la palabra de Dios nos muestra una alabanza grandiosa, ya nosotros devolviendo las coronas a Él, porque Él es digno de estar sentado en el trono y abrir realmente el libro de los 7 sellos, que es el libro de la propiedad de la tierra, para poder tomar el posesión y traer su reino milenial al final de la tribulación mundial, ¿verdad? En su segunda venida con su iglesia a la tierra. Pero ¿qué ha transcurrido hasta ahora? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo 11? Y que ahora también estamos hablando en un interludio, el capítulo 12 al 14. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es, hermanos, que lo que es el principio de dolores o los 3.5 años, 3 años y medio de la tribulación mundial, ¿verdad? Principio de dolores. Usted lo puede ver bien claramente en el discurso del Monte de los Olivos, que nos habla de Mateo 24, del 4 al 14, y básicamente va en paralelo, como ya hemos visto anteriormente, con la apertura de los 7 primeros sellos del libro de Apocalipsis, ¿verdad? En Mateo 24, cuando habla desde vendrán falsos profetas y habrán terremotos en diferentes partes del mundo, y fuera de eso nos muestra pues que
habrá la abominación desoladora que ocurrirá en la mitad de la tribulación mundial, ¿no? Y sabemos que ocurre en la mitad de la tribulación mundial, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, porque la palabra de Dios nos dice en Daniel 9:27 que él confirmará el pacto con los muchos de Israel, pero dice que a la mitad de la semana, él entonces básicamente quebrantará su pacto, ¿verdad? Y comenzará a perseguir a la nación de Israel. Y exactamente estamos en ese sitio, hermanos, en donde los primeros 7 sellos de juicio sobre la tierra cayeron y ocurrieron grandes calamidades en la tierra, pero con la apertura del 7º sello contiene un toque de 7 trompetas. Y básicamente nosotros estamos en este toque de trompetas y estamos en la última trompeta. Y todo esto acontece en los 3 primeros años y medio de la tribulación mundial, antecitos de la abominación desoladora. Está a punto de ya el anticristo hacer la abominación desoladora y empezar a perseguir a la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el propósito de la tribulación mundial, hermanos? El propósito de la tribulación mundial o los dolores de Jacob, como dice en el Antiguo Testamento, es para traer al arrepentimiento a la nación de Israel. Acordémonos que Dios le prometió a Abraham que él haría de él una gran nación, ¿verdad? Y a través de esa nación y de su simiente, que vendría el Mesías, iba a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, el propósito de Dios es traer a la nación de Israel al arrepentimiento. Y para eso va a traer la tribulación mundial. Para cumplir lo que decía Mateo 23:39, que nos dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, le dijo al Israel que le rechazó en el primer siglo, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, toda esta tribulación mundial que viene en el futuro, de 7 años, Dios la va a permitir sobre su pueblo Israel para traerlos al arrepentimiento y al reconocimiento de que Jesucristo es su Mesías por medio de la fe. ¿Para qué? Para que ellos entonces, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, al final de la tribulación mundial, haya un Israel creyente que esté clamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que para que Israel esté confesando eso con su boca, tiene que haberlo creído primeramente de corazón, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que un día todo Israel será salvo. Pero también Jesús dio otra profecía. En Lucas 21:24 nos dice, Jerusalén será hollada o pisoteada para los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y sabemos que los tiempos de los gentiles se cumplan con la tribulación mundial durante el reino del anticristo, que es el último esfuerzo del anticristo junto con su coalición de 10 reyes que va a dividir la tierra en 10 regiones, ¿verdad? Él va a tratar de hollar Israel y aniquilarlos a ellos, ¿verdad? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, pero el Señor los va a rescatar. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, estamos prácticamente en la mitad de la tribulación mundial. Ahora, para que veamos claramente un repaso rápido de los juicios de las 7 trompetas y nos demos cuenta de dónde estamos, vimos primero que en la primera trompeta ocurre la tercera parte de la vegetación es destruida, ¿verdad? Con el toque de la primera trompeta por parte de un ángel. La tercera parte de la vegetación es destruida, los árboles se queman y se quema toda la hierba verde. Con el toque de la segunda trompeta vemos que la tercera parte de los mares es destruida. Dice que el mar se convierte en sangre prácticamente y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea que también hay calamidad para las naves o barcos durante ese tiempo, ¿verdad? Con el tercer toque de la trompeta, vemos que una tercera parte de los ríos es destruido. Estamos hablando del agua potable a nivel global. Y eso debido a una gran estrella ardiendo como antorcha que cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de los aguas, hablando también los lagos. Y el nombre de esta estrella se llamaba Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas o venenosas, ¿verdad? Cuando se toca la cuarta trompeta de juicio sobre la tierra, vemos que la tercera parte de la lumbrera celeste se oscurece. Quiere decir que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera en la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche, nos dice la palabra de Dios. Cuando se toca la quinta trompeta,
vemos que hay unos demonios que son soltados y vemos el primer ay sobre la tierra. Y se le mandó a estos demonios que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, quiere decir al mundo inconverso. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre, nos dice la palabra. Cuando se toca la sexta trompeta, vemos un segundo ay, y aquí ocurre que la tercera parte de la humanidad es destruida. O sea, ya también con los sellos había gran parte de la humanidad siendo destruida. Aquí otra tercera parte es destruida, ¿verdad? Aquí vemos claramente. ¿Y qué pasa? Se desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, como 4 demonios, ¿verdad? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, dice la palabra de Dios, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, ¿verdad? Entonces vemos claramente que eso ocurre. Ahora, donde estamos nosotros es cuando se tocó la séptima trompeta. Y cuando se toca la séptima trompeta es un tercer ay. Y hay una transferencia legal anunciada, porque ya el Señor se le anuncia que va a tomar posesión sobre el planeta Tierra, ¿verdad? El séptimo ángel tocó la trompeta y nos dice que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora quiero que usted vea interesantemente allí en Apocalipsis 11, versículo 16, nos dice: y los 24 ancianos, esa es la iglesia en el cielo, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, tal cual como lo parecía en Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahí estamos nosotros, hermanos. Durante todo el periodo de la tribulación no hay mención de la iglesia en la tierra. La iglesia está representada en los 24 ancianos, que representan a toda gente de toda tribu, nación y lenguaje, ¿verdad? Y vemos que nosotros nos postramos y adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo es digno para reinar por los siglos de los siglos y está a punto de tomar posesión del planeta Tierra. ¿Y qué vamos a decir nosotros allá en el cielo? Dice que estos 24 ancianos dirán: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿cierto? Porque el juicio ha llegado para los que destruyen la tierra. Vemos hoy en día cómo realmente el mundo inconverso, ya empezamos a ver algunas cosas de cómo están destruyendo la tierra con la inmoralidad, guerras y todo esto, ¿no? Pero esto nada comparado con lo que se viene, que es la tribulación mundial. Entonces, todo esto se va a cumplir, hermano, porque como Mateo 6:10 nos dice, cuando los discípulos le preguntan al Señor: enséñanos a orar en relación al reino, ¿verdad? Porque apenas Jesús le estaba ofreciendo el reino, les dice a él que cuando oren, digan: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En este momento está a punto de hacerse la voluntad de Dios, así como en los cielos, en la tierra. Y sobre todo ya después, cuando esta séptima trompeta contiene a lo que se llama las 7 vasos de ira o de copas, las 7 copas que han de derramarse sobre la tierra durante los 3 años y medio finales de la gran tribulación mundial, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor está anunciando esto. Y aquí es donde estamos nosotros. Estamos entonces básicamente en un interludio que es Apocalipsis 12 y 14. Tenemos que entender, hermano, que para poder comprender el libro Apocalipsis, está en orden cronológico, pero a la vez hay explicaciones o interludios. O hay cinco por lo menos 5 inserciones entre paréntesis no cronológicas, 5 interludios no cronológicos que nos expanden o nos explican qué es lo que está aconteciendo en la tierra en ese momento. Quiere decir, en este caso, estamos viendo Apocalipsis 12 al 14.
está hablando de la huida de Israel, las dos bestias y 6 escenas de esperanza para la nación de Israel. Pero debemos de entender que hay 5 interludios no cronológicos. Hemos visto el primero en Apocalipsis capítulo 7, nos habla la descripción de los 144,000 judíos que Dios utilizará para testificar al mundo entero y a la nación de Israel, ¿verdad? Y que son 12,000 de cada tribu. El interludio número 2 está en Apocalipsis capítulo 10, del versículo 1 al capítulo 11, 13, y es el anuncio de no más demoras. Y nos habla de los dos testigos, ¿verdad? Y que fueron arrebatados al cielo después de que el anticristo los mata, una vez se termine el testimonio de Dios en la tierra. Posiblemente son Moisés y Elías. Pero ahora estamos en el tercer interludio, que es Apocalipsis 12 al 14, que es la huida de Israel, las dos bestias y 6 escenas de esperanza para la nación de Israel. El interludio número 4, que será más adelante, será Apocalipsis 16, del 13 al 16. Nos habla de la reunión de las naciones para el Armagedón. Entonces nos habla ya al final cómo será entonces esta reunión de las naciones para batallar en la gran batalla del Armagedón contra los ejércitos de básicamente de Cristo, que vienen ya por segunda vez a la tierra con su iglesia y que venimos representados en caballos blancos, ¿verdad? Pero también tenemos un quinto interludio, que es Apocalipsis 17, del 1 al capítulo 19, 6, que nos habla una ampliación de quién es Babilonia y nos habla de la caída de Babilonia, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bien importante que tengan en cuenta estos 5 interludios. Ahora sí, ya entendiendo esto, hermanos, vamos a continuar entonces con la persecución de Israel, básicamente este tercer interludio no cronológico. Y básicamente vamos a ver que el capítulo 12 nos habla de la huida de Israel, que vamos a estar hablando nosotros. Ya se empezó a hablar un poco del versículo 1 hasta el versículo 12, en donde apareció en el cielo una gran señal de una mujer vestida del sol. Y ya vimos que representa a la nación de Israel, ¿verdad? Y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces muestra claramente que esta mujer estaba encinta y nos habló del aspecto pasado en cuanto a Satanás tratar de destruir al Mesías. Y vimos básicamente del versículo 1 al 5, nos habla de que cuando Israel estaba encinta, hablando cuando María tuvo al Señor Jesucristo, ella clamaba con dolores de parto, en la angustia, en su alumbramiento. Y vemos que apareció una señal en el cielo y de aquí había un dragón escarlata, hablando de Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hablando de su reino, ¿verdad? Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? O las estrellas del cielo, hablando de la caída de Satanás. Y dice la palabra de Dios, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón ¿qué? Se paró frente a la mujer, hablando de la nación de Israel, de Israel que venía a través de el Mesías, a ser concebido por María, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Entonces vemos que Apocalipsis 12, del 1 al 5, está la estrategia fallida en el pasado. Satanás trató de destruir al niño Jesús. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 de capítulo 12 Apocalipsis? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y vemos claramente que Herodes trató de aniquilar a los niños menores de 2 años, así caía el Mesías, pero José fue avisado en sueños de que se llevara al niño Jesús a Egipto, ¿no? Entonces vemos que estos primeros 5 versículos del capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la estrategia fallida en el pasado de Satanás destruir al Señor Jesucristo. Y nos dice que no fue arrebatado al cielo después de morir por nuestros pecados, resucitar y ascender al cielo. Bien interesante. Ahora estamos en el contexto básicamente de Apocalipsis capítulo 12, del 6 al 17, que nos habla de la estrategia presente y futura de Satanás. Y nos habla básicamente de que él se fue detrás de la descendencia, hablando de quién, de la nación de Israel. Y esto es lo que pasa durante la tribulación mundial, ¿verdad? Y aún desde hoy usted ve también hay tanto odio hacia los judíos, pero va a ser mucho peor durante la tribulación mundial.
Entonces, Apocalipsis 12 es la huida de Israel. Apocalipsis 13 se presentan las dos bestias, básicamente hablando la bestia que viene del mar, el anticristo, y el falso profeta que viene de la tierra de Israel. Y Apocalipsis 12 nos habla de las 6 escenas de esperanza en el futuro. Ahora sí, empecemos el versículo, capítulo 12 de Apocalipsis, del 13 al 17. Y nos dice así, básicamente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, porque acordémonos que el dragón fue arrojado del cielo cuando Miguel peleaba contra Satanás, ¿verdad? Y el dragón es Satanás. Y fue arrojado a la tierra para perseguir a la nación de Israel, sobre todo en lo que es la mitad de la tribulación mundial y hasta que se acabe la gran tribulación mundial de 3 años y medio, ¿verdad? Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Y su lugar donde es sustentado por un tiempo y la mitad de tiempo. Quiere decir, desde la mitad de la tribulación, cuando el anticristo hace la dominación desoladora, hasta que venga Jesucristo con su iglesia por segunda vez. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, hablando de Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, hablando de la nación de Israel, de ella, los que han guardado los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a ver esto en detalle. El dragón tendrá una última pelea. Si no pudo con Jesucristo en su primera venida a destruirlo, ahora iba a ir a través de quién? De los hijos de la descendencia de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque si logra destruir a todos los descendientes de la nación de Israel, físicamente aniquilarlos a todos, entonces el reino no vendría, ¿verdad? No habría una nación que estaría invocando el nombre del Señor y que vería su rostro. Apocalipsis 12:13 nos dice entonces, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Él perseguirá en gran medida a la mujer que dio a luz al Salvador. Apocalipsis 12:13a. Nótese que cuando vio el dragón que había sido arrojado, viene del griego bayo, tiempo auristo, modo indicativo, a la tierra en un sentido final y permanente, perseguirá a la mujer, pero no al hijo. ¿Sí? Es bien interesante eso, perseguirá a la mujer, pero no al hijo. El hijo varón es Jesucristo, quien tendrá como objetivo, sin tregua, el dominio del dragón por medio de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas durante los 7 años de la tribulación mundial. Recordemos una vez más que la mujer descrita aquí será la nación de Israel, no es María o la iglesia. ¿Sí? Apocalipsis 12 del 1 al 2 nos dice claramente, como estábamos hablando, dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, tal cual como soñaba José, ¿verdad? Y lo podemos confirmar con su sueño, muy parecido, la misma descripción. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, ¿verdad? Y sabemos que el Salvador vino de los judíos. Recordemos una vez más esto, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 5 y 6 de capítulo 12 de Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Bien claro, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustente por 1260 días, quiere decir los últimos 3 años y medio de la tribulación mundial o gran tribulación. Apocalipsis 12:13b, y persiguió a la mujer. El deseo y el enfoque de Satanás a través de las edades ha sido destruir al pueblo de Dios y el plan de Dios. Sabemos muy bien lo que pasó durante el Holocausto, ¿verdad? Con Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Pero ese holocausto no se le va a comparar con la cantidad de mártires que van a ser asesinados por el anticristo, ¿verdad? Mucho más que lo que pasó
durante los tiempos de Hitler, ¿verdad? Pero hemos visto que siempre había una persecución por los hijos de Israel, representados aquí por la mujer, ¿verdad? En esta analogía. Como ve que su tiempo es corto y lamenta su fracaso en destruir al Hijo varón Jesucristo, se enfoca en la destrucción de la nación de Israel. Así como no pudo destruir al niño Jesús cuando nació Herodes, ¿verdad? Que era Satanás a través de él, ¿verdad? De igual manera, Satanás va a tratar de enfocarse entonces en destruir a la descendencia, quiere decir a los hijos de Israel, a los hijos de la promesa. Acordémonos que todos los pactos unilaterales de Dios y aún el pacto mosaico fue dado a quién? A la nación de Israel. Y es gracias a ellos que tenemos las escrituras y tenemos al Mesías, que era judío, ¿verdad? Si él logra tener éxito en la destrucción de Israel, frustraría el plan de Dios en establecer un reino literal para Israel y así ganaría su larga guerra contra Dios. Entonces, por eso, aquí vemos el desespero de Satanás cuando es arrojado como dragón después de pelear con el ángel Miguel del cielo, ¿verdad? Y ve que tiene tiempo corto y trata de ir por la descendencia para matar a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que no venga el reino, para frustrar supuestamente el plan de Dios. Pero ¿quién va a frustrar el plan de Dios? Nadie, ¿verdad? Obviamente es muy obstinado Satanás. Apocalipsis 12 del 14 al 17. Y vemos qué pasará con Israel. ¿Tendrá el dragón éxito en destruirla? Vamos a ver. Apocalipsis 12, 14a nos dice así. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, al desierto. Entonces Dios salvará a Israel milagrosamente usando las alas de una gran águila. Así como milagrosamente salvó a Israel cuando estaba por 400 años en cautiverio en Egipto, ¿verdad? Y lo sacó con milagros y prodigios, ¿verdad? Y milagrosamente a través del mar rojo, ¿verdad? Abriendo el mar rojo. Y también a través de las plagas y todo esto, los libró a todos. De igual manera sucederá durante la tribulación mundial. Esta imagen puede indicar que Israel será rescatada por el aire, o puede simplemente indicar la velocidad de la liberación de Dios. Sea cual sea, Dios protegerá a Israel como una madre águila protege a sus crías, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 24. Vamos ahí un momentico a Mateo 24, por favor, hermanos. Si podemos mirar allí en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 24, en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25, tiene como contexto la nación de Israel, no la iglesia, hermanos. Y es básicamente parte de la escatología para los creyentes judíos durante la tribulación mundial. Les va a decir cuándo escapar y cuál es la señal de su venida, como preguntaban sus discípulos. Y la señal de su venida es la abominación desoladora que escribió el profeta Daniel. Y vamos a leerlo el versículo 15 al 26 y nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Obviamente, para que haya una abominación desoladora, tiene que haber un tercer templo construido en Jerusalén. Hasta el día de hoy no se ha construido, aunque todos los planes están listos, ¿verdad? Tienen el sacerdocio, tienen también las vacas rojas para el sacrificio, tienen el sacerdocio levítico, tienen todo listo, pero todavía no está construido. Entonces, por eso sabemos que no estamos en la tribulación mundial tampoco, hermano, ¿cierto? Puede ser construido antes del arrebatamiento, como pueda que sea construido durante la tribulación mundial, no sabemos. Pero aquí nos dice que es la señal para ellos huir de Jerusalén. Les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Está hablando de Daniel 9:27. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, dice allí la palabra de Dios, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Estamos hablando de los 3 últimos años y medio o 1260 días, como dice Apocalipsis, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Porque durante esos 3 últimos años y medio, al tocarse la séptima trompeta, que es donde estamos ahorita en este interludio,
la séptima trompeta contiene entonces el juicio de las 7 copas severas sobre la tierra, ¿no? Y dice aquí, y si aquellos días no fueren acortados, o sea, que no fueran solamente 3 años y medio o 1260 días, nadie sería salvo. Ahora, esta salvación que está hablando aquí quiere decir salvación física, porque están huyendo de Jerusalén. El anticristo los quiere matar. Dice, más por causa de los escogidos, hablando de los judíos creyentes, aquellos días serán acortados, serán solamente 3 años y medio. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, o sea, a la Israel creyente, en este caso en su contexto. ¿Sí? También van a haber unos creyentes gentiles, bastantes también, ¿verdad? Pero la persecución se concentrará con los hijos de la descendencia. ¿Hablando de quién? De la descendencia de la mujer, hablando de la nación de Israel. Dice, yo os lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, porque si le van a decir que está en el desierto, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17 y 18 que la gran ramera está ubicada en el desierto, ¿verdad? En el desierto. Y dice aquí, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces vemos claramente, hermanos, que ellos van a tener que huir. Y eso es lo que va a ocurrir durante la tribulación mundial. Ellos van a saber cuándo huir y van a tener la señal que el Señor les da en Mateo capítulo 24. Es interesante recordar que hace mucho tiempo Dios cargó a los israelitas a protección sobre alas de águilas. Él les salvó de las garras del faraón y Egipto a través de las profundidades del mar y cruzando el desierto peligroso. Él será exitoso de nuevo. Miren lo que dice Éxodo 19:4, ¿no? Nos dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Entonces, así como fueron librados ellos y fueron traídos al Señor nuevamente para adorar en el monte Sinaí, ¿verdad? Muy cerca de donde le había dado la señal en la zarza ardiente de que él traería a su pueblo allí y le vendrían a adorar. Se cumplió tal cual. De igual manera, Dios protegerá a su pueblo de Israel y serán salvos, como dice la palabra de Dios, con las alas de águila. Serán rescatados, serán preservados físicamente. Apocalipsis 12:14b. Para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Israel huirá rápidamente a la protección del desierto. El anticristo va a tratar de ir hacia allá, pero el Señor milagrosamente los va a proteger en el desierto. Y eso lo vimos cuando leímos Mateo 24, del 15 al 26. Y todo empieza con la abominación desoladora, ¿verdad? Así es como la serpiente o el dragón, cuando posee a la bestia, va a salir detrás de quien, de la descendencia o la nación de Israel. Tribulación cuya jamás ha habido desde la fundación del mundo, nos dice la palabra de Dios. En este lugar especial, Israel encontrará protección. Muchos creen que Dios usará las antiguas ciudades de Petra para ocultarlos, pero el texto no identifica la ubicación exacta. Es posible, ¿no? Mateo 24, del 15 al 16, nuevamente nos dice allí así: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Entonces vemos muy claramente que la abominación desoladora es que el anticristo va a poner una imagen de sí mismo y en el templo y en las afueras del templo, y también va a hacer que el falso profeta haga con poderes engañosos que adoren a la bestia, ¿verdad? Entonces vemos claramente que esto es lo que está sucediendo, pero los creyentes judíos van a saber en el momento que deben de huir. Apenas vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, salen y deben de huir hacia los montes, ¿no? Y por eso los montes es posible que sea Petra, ¿no? Como podemos ver aquí, el área desierta de Bosra y Petra. Es posible porque los montes que encontramos en aquella dirección. La península de Lisán separa las dos cuencas del Mar Muerto
en su punto más estrecho. Esta península es una vía probable desde el desierto de Judea a Jordania, porque dice: lo que estén en Judea huyan a los montes. El área de Bosra y Petra, que algunos pasajes señalan en relación con la conservación de un remanente creyente a la segunda venida de Cristo. O sea, cuando la segunda venida de Cristo llegue, el Señor los va a preservar a este remanente allí, ¿verdad? De ser aniquilados por el anticristo. Apocalipsis 12:14c, donde es sustentada, hablando la nación creyente de Israel. Durante este tiempo peligroso, Dios guardará a la nación de Israel en un lugar seguro. Sí, ahí va a estar seguros. El Señor los va a proteger milagrosamente. Después de la salida de Israel de Egipto, Dios alimentó a estimadamente 2 millones de personas con el maná, el alimento de los ángeles. ¿Se acuerda? Éxodo 16:12 nos recuerda de esa situación. Él los alimentó entonces con maná que descendía del cielo. De igual manera, Dios sustentará o guardará a la nación de Israel en estos lugares montañosos, milagrosamente. Deuteronomio capítulo 32, del 10 al 14, describe la preservación de Dios de Israel sobre las alas del águila y su provisión de alimento en el desierto. Él cuidará fácilmente de ellos nuevamente. Si vamos allí para que acordemos, en Deuteronomio 32, y me gusta porque eso fue a la nación también. De igual manera, el Señor hará a la nación de Israel durante la gran tribulación mundial o los 3 años y medio finales. Si vamos allí en el capítulo 32 de Éxodo, nos dice allí en el versículo 10 al 14: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Este es el Señor hablándole a Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, porque su pueblo estaba en idolatría básicamente, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, le está diciendo: Señor, arrepiéntete de hacer justicia, porque si haces justicia, todos seremos aniquilados, ¿verdad? Más bien, danos gracia. Y dice aquí: acuérdate de Abraham, quiere decir el pacto unilateral, que solamente dependía de la promesa de Dios y no de la obediencia del hombre, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió o cambió de pensamiento del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿verdad? En lugar de darle justicia, se acordó entonces por medio de Moisés del pacto unilateral que ha hecho Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? Gloria a Dios. No quiere decir que Dios realmente estaba jugando con Moisés, sino que estaba mostrándole que si él se iba haciendo lo justo, ninguno podría realmente sobrevivir, ¿verdad? Pero clamando a la misericordia de Dios y a su pacto, de seguro que sí, si caminaban por la fe. Apocalipsis 12:14 de: Dios ocultará a Israel de la faz de la serpiente durante 3 años y medio, por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Quiere decir 3 años y medio. Esta terminología exacta de tiempo y tiempos y mitad de tiempo de Daniel 7:25 coloca este acontecimiento en los últimos 3.5 años o 3 años y medio de la tribulación, como les decía. Miles de años antes, Dios le permitió a Daniel pregrabar los detalles del anticristo. Si vamos a Daniel 7:25, vamos primero allí y luego vamos al otro de Daniel, ¿verdad? Daniel 9:27, pero vamos rápidamente y podemos ver nosotros allí lo que el Señor le decía en Daniel 7:25. Decía así: y hablará palabras contra el Altísimo, hablando de quién, del anticristo, o sea, cuando hace la abominación desoladora, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque sí, va a matar a muchos, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, utiliza la misma terminología para describir 3 años y medio.
Daniel 9:27 es la profecía de la semana 70 de Daniel, o los 7 años de tribulación mundial, lo dice así. Y por otra semana o 7 años confirmará el pacto con los muchos de Israel. Y a la mitad de la semana, ahí está la abominación desoladora, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, él permitirá durante 3 años y medio, los 3 primeros años y medio, que los judíos hagan sacrificios y ofrendas, porque al fin y al cabo ellos no creyeron que Jesús era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y por eso vuelven otra vez a reiniciar los sacrificios. Pero dice que a la mitad de la semana es que se comete la abominación desoladora. ¿Y qué hace él? Hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y de acuerdo al libro de Apocalipsis, pone una imagen afuera del templo, ¿verdad? Y hace que la gente lo adore, o si no los mata, ¿verdad? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice el pasaje, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y claro, lo que está determinado es que el Señor lo destruirá con la voz que sale de su boca, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19, cuando Él venga con su iglesia a la tierra. Hablando del anticristo, ¿no? Estos acontecimientos tendrán lugar en el punto medio de la tribulación y continuarán hasta el final. Entonces empieza con la abominación desoladora, como lo vimos en la cronología de la gráfica, la cronología de donde estábamos, ¿verdad? Y termina con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 12:14, delante de la serpiente al desierto. Aquí Satanás es llamado la serpiente, otro recordatorio de Génesis 3:1, la serpiente astuta, ¿verdad? Que describe a la serpiente como más astuta que cualquier otra bestia del campo. Incluso la serpiente intrigante no será capaz de remover al Israel creyente del escondite de Dios. Dios los va a preservar allí y no va a poder tocarlos durante esos 3 años y medio. Apocalipsis 12:15. La serpiente Satanás tratará de destruir a la mujer Israel a través de una inundación. Y vamos allí y lo leemos. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en el 12:15. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, hablando de la nación de Israel, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces vemos que la serpiente Satanás tratará de destruir a la mujer Israel haciendo una gran inundación. Esta inundación podría ser una inundación literal de agua. El diablo puede usar agua para tratar de ahogar a la nación de Israel en su escondite. Pero también esta inundación podría ser figurativa. El Antiguo Testamento a veces hace uso del concepto de una inundación para representar ejércitos invasores de manera masiva. Por lo menos Jeremías 46:8, vamos allí. Jeremías 46:8, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Jeremías 46:8 nos dice, Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Entonces ahí utiliza el lenguaje figurativo. O puede ser como Éxodo 15:12. Vamos a Éxodo 15:12 y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nos dice así, extiende tu diestra, la tierra los tragó. Utiliza nuevamente el concepto de que se los tragan, ¿no? o figurativo. Entonces vemos que puede ser también algo figurativo. Apocalipsis 12:16, ¿qué nos dice la palabra? Si vamos nuevamente en el contexto, nos dice así, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, si es un río literal, la tierra abre su boca y el río se va por allí y no les pasa nada a ellos, ¿verdad? Entonces muestra muy claramente que sea lo que sea, si es literal o si es alegórico o representativo, muestra claramente que no les va a hacer daño, ¿verdad? Entonces Dios no permitirá que Satanás destruya Israel. La tierra milagrosamente salvará a Israel abriendo su boca y tragando la inundación resultante, sin importar si es agua literal o un ejército, porque también puede ser un ejército. Entonces, vimos la alusión de eso, que cuando Egipto invadía, pues era como una inundación, ¿no? En el Antiguo Testamento. Isaías 59:19 nos dice, porque vendrá el enemigo como río, ahí está nuevamente una
manera de interpretarlo, ¿verdad? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces es posible que sea de esta manera espiritual. Está tratando de aludir a la manera como el ejército invasor viene sobre alguien de repente de una manera como un río. Apocalipsis 12:17a, y nos dice, entonces el dragón, hablando de Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Cuando Satanás fracase en su ataque contra esta gran masa de judíos refugiados, él saldrá para encontrar y matar a otros israelitas. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Él intensificará su intento de exterminar a todos los israelitas. O sea que, como ve que no puede hacer nada a los creyentes, él se va por el resto de la descendencia judía, ¿verdad? Todos aquellos que están alabando estaban ahí alabando en el templo judío, inconversos judíos, todos ellos van a ser aniquilados. Increíble eso, hermano. Solamente los creyentes judíos van a saber cuándo huir. Cuando vean la abominación desoladora, huirán a los montes y serán rescatados por el Señor. El resto serán aniquilados, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento, en Zacarías, que bastante cantidad de judíos van a morir, ¿verdad? Como las 2/3 partes. Apocalipsis 12:17b. Satanás traerá la muerte a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Él lo que quiere es matar también a aquellos otros creyentes, porque sabe que judíos, no todos los judíos van a estar en la tierra de Israel durante la tribulación mundial. Van a haber muchos judíos que van a estar viviendo y creyentes en países gentiles, ¿verdad? Como hoy en día. Y él va a hacer persecución a todos los judíos donde quiera que estén, ¿verdad? Creyentes o inconversos. Y sobre todo a los que guardan los mandamientos de Dios, porque al fin y al cabo los que guardan los mandamientos de Dios no doblan rodilla al anticristo, en cambio los otros sí, la verdad. Es posible que este versículo pueda identificar a dos grupos separados de personas que la serpiente Satanás tratará de aplastar. Los otros hijos de la mujer que guardan o obedecen los mandamientos de Dios podrían describir a la Israel en general. El otro grupo, los que tienen el testimonio de Jesucristo, incluye a todos los judíos y gentiles que han creído durante la tribulación. ¿Sí? Entonces, es bien interesante eso. Veamos lo que dice Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Recordémonos que algunos gentiles también van a ser perseguidos, sobre todo si están ayudando a los judíos creyentes perseguidos, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos dice la palabra así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, o sea, los que habrían de creer entre las naciones gentiles. Satanás tratará de asesinar a todos los creyentes en Jesucristo, así como a todos los judíos. Tristemente, este holocausto será de una maldad incomparable. Veamos Daniel 7:21 rápidamente. Daniel 7:21. Y nos dice así. Y veía yo que este cuerno, hablando del cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Sí? Los vencía. Apocalipsis 13:7 también nos dice al respecto, un pasaje paralelo, nos dice así. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, para que tenga autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, tiene que tener poder sobre los medios masivos de comunicación y ya sabemos que eso ya es posible el día de hoy, ¿no? Ahora vamos a ver, hermanos, Apocalipsis 13, del 1 al 18, de aquí en adelante, solamente vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver el reino falsificado de Satanás y su impía trinidad. Usted sabe que Satanás, como dice Isaías, quería ser como el Altísimo, ¿verdad? Hubo orgullo en él y quiso ser como el Altísimo. Y como no lo pudo lograr y fue arrojado desde el cielo junto con la tercera parte de los ángeles, vino a tratar de perpetrar esa mentalidad de ser como Dios, Adán y Eva, ¿verdad?
Les digo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y obviamente Adán y Eva creyeron la mentira y así entró el pecado al mundo. Él siempre ha querido falsificar la Trinidad de Dios. Él siempre ha querido tomar el lugar de Dios. Y aquí vemos claramente que él va a tipificar una impía Trinidad. Apocalipsis 13:1, ¿qué nos dice la palabra? Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces aquí vemos en Apocalipsis 13:1 el dragón sobre la orilla del mar. Al principio, el anticristo no es poseído por Satanás, pero después sí. Y aquí vemos la aproximación, ¿verdad? Vemos el dragón que está sobre la orilla del mar cuando es arrojado del cielo, cuando ve que no puede ir y hacerle ningún daño a la descendencia porque son protegidos en las montañas, ¿verdad? Por el Señor. Va y destruye el resto de la descendencia, algunos de ellos sí, los mata, ¿verdad? Y persigue a otros creyentes también. Pero ya enfurecido, ¿qué pasa? Él entonces inmediatamente nos muestra en Apocalipsis capítulo 13 cómo es que esta Trinidad trabaja, ¿verdad? El dragón sobre la orilla del mar. El dragón salió enfurecido para hacer guerra contra todos los judíos y los creyentes en Cristo. Lo vimos en Apocalipsis 12:17, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí nos habla claramente que eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora, miren lo que pasa en el 13:1. Habiéndonos recordado de la victoria final y eterna de Cristo, Dios ahora traslada nuestra atención a los éxitos temporales de Satanás en la tierra durante la última mitad de la tribulación mundial o gran tribulación. Y en el capítulo 13 nos hace una descripción de cómo es que él logra esos éxitos temporales. Sabemos que son temporales porque finalmente el Señor lo vencerá con la espada que sale de su boca en Apocalipsis 19, en el resplandor de su venida con su iglesia en la tierra. Como el Dios de este mundo, Satanás tratará de establecer un reino humano final que implementará alrededor del globo. Su plan incluye la unión de las naciones gentiles para exterminar a Israel. Acuérdense que estudiamos al principio que Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces, por eso sabemos que el anticristo es un gentil y vendrá del imperio romano, porque el imperio romano se debilitó en el 476, pero continúa hasta el día de hoy y se está fortaleciendo cada día más. Es más, usted puede ver muchas empresas siendo compradas por empresas europeas en nuestro continente, ¿verdad? Y aún hasta en Estados Unidos de América. O sea que es realmente el imperio que va a dar lugar al anticristo, va a ser un imperio que será establecido con 10 líderes primero, y luego entre medio de esos 10 líderes va a salir un pequeño cuerno que habla Daniel capítulo 7, que es el anticristo que habla grandes cosas. Entonces, primero, el reino del anticristo tiene que ser formado antes de que el anticristo mismo aparezca en el escenario mundial. Y sabemos que el que lo retiene hasta el presente es el testimonio del Espíritu Santo a través de su iglesia, pero una vez la iglesia sea retirada del medio, entonces se manifestará aquel hombre de pecado, el cual el Señor destruirá con el resplandor de su segunda venida con la iglesia en la tierra. Pero aquí vemos cómo ese éxito de Satanás es temporal, ¿verdad? Entonces, como Dios de este mundo, Satanás tratará de establecer un reino humano. Y sabemos que ese reino humano va a ser en parte fuerte y en parte débil, como lo muestra en Daniel capítulo 2, la visión que tuvo Nabucodonosor y que Daniel interpreta, ¿verdad? Y habla de ese último reino representado en las piernas, ¿verdad? Que eran de parte de hierro y parte de barro, y que tenía su última forma representada en los 10 dedos de los pies, representado en 10 reyes y uniones de naciones que darán el surgimiento al anticristo, ¿verdad? Vemos Daniel 7, del 4 al 8. Vamos allí, por favor, para que veamos esto proféticamente, como se dice en Daniel capítulo 7.
cuando el Señor le da la visión de los 4 bestias y la última bestia representa el Imperio Romano, dice Daniel 7, del 4 al 8 así. La primera era como león y tenía alas de águila, hablando de la primera bestia que vio, y todas venían del mar, hablando de las naciones gentiles. Ya estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y sabemos que ese representó Nabucodonosor y el imperio babilónico, cuando ellos fueron llevados cautiverios, ¿verdad? Por las naciones gentiles debido a la desobediencia de la nación de Israel. Dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas sobre los dientes, entre los dientes, y le fue dado así, le fue dicho así, levántate del menú, devora mucha gente, ¿verdad? Mucha carne. Y vemos que se representa a los medos y los persas, y los persas tomaron sobre los babilonios, ¿verdad? Y vemos cómo tomaron ese imperio después. Y luego nos habla de una tercera bestia que representó después de los persas, que nos habla que básicamente son los griegos. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y dice allí, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada dominio. Y sabemos que representa a Alejandro Magno y que cuando a su muerte se dividió en 4 generales su poder, ¿verdad? Pero luego dice, lo que tomaron a los griegos, al imperio griego, fueron los romanos, antes de Cristo, un poquito antes de Cristo. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4 bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que, uh, que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y sabemos que esos 10 cuernos representan realmente los 10 reyes que primero serán manifestados en el mundo, con 10 uniones de naciones, gobernando 10 uniones de naciones, el nuevo orden mundial que va a ser formado en ese futuro, ¿verdad? Antes de que aparezca el anticristo. Dice en el versículo 19 al 20, nos habla de eso. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia o el imperio romano, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y dice allí, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, dice allí, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Entonces, vemos claramente aquí que estos 10 cuernos significan 10 reyes que tienen 10 reinos, y ese cuerno pequeño que sale y derriba a otros 3 de los reyes, está hablando del anticristo. Si usted lo puede ver allí en el versículo 23, no lo dice. Dijo así, la 4 bestia será un 4 reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Por eso no podemos estar en la tribulación mundial. El mundo no está gobernado por 10 reyes todavía. Y tras ellos se levantará otro. O sea que primero son 10 reyes con 10 uniones de naciones, teniendo poder sobre ellos, y luego se levantará entre ellos otro, hablando del cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará el anticristo, o sea que matará a 3 de ellos. Tremendo, ¿no? Entonces nos muestra muy claramente en el 25, y hablará palabras contra el Altísimo, ahí está, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Hablamos de los 3 últimos años y medio de la tribulación mundial. Apocalipsis 13:1 nos da la descripción entonces de la Trinidad falsa, del dragón. ¿Sí?
en el 13:1, nos dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, como lo dice la Biblia de las Américas, una mejor traducción. Algunos textos dicen, hablando de Juan, paré sobre la arena del mar, pero otros textos griegos dicen, el dragón se paró sobre la arena del mar, refiriéndose a Satanás. La Biblia de las Américas sigue los textos que leemos que el dragón se paró en la orilla. Y también lo vemos Apocalipsis 12:9. ¿Se acuerdan? Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vemos que está hablando del mismo dragón. En este capítulo vamos a observar a Satanás falsificando la divinidad con un trío malvado compuesto por el dragón, el anticristo, la bestia del mar, Apocalipsis 13, del 1 al 2, y el falso profeta, la bestia de la tierra, Apocalipsis 13:11. Esta Trinidad impía será tan mala como la Santa Trinidad es buena. ¿Sí? Entonces, veamos, Apocalipsis 13, del 1 al 2 nos habla, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza un nombre blasfemo. ¿Sí? Un nombre blasfemo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su reino y gran autoridad. Mire que es allí cuando el dragón posee la bestia, el anticristo. ¿Y le da qué? Dice allí, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Es más, le da poder para que haga grandes maravillas y milagros mentirosos para los que se pierden por cuanto no creyeron o por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como dice 2 Tesalonicenses. Entonces, Apocalipsis 13, 1b dice, y vi subir del mar una bestia. Entonces, el dragón que viene del mar, y luego vemos que el que sube del mar viene la bestia, hablando del anticristo. Y en la escritura los términos aguas o mares típicamente simbolizan las naciones gentiles. Y como lo leímos en Daniel 7, del 2 al 8, pues obviamente viene de la última bestia que representa el imperio romano, y por eso sabemos que es el anticristo será una persona que viene del imperio romano, ¿sí? Un gentil, será un gentil, ¿verdad? Claramente lo dice la Biblia, porque la última bestia, antes de que venga el reino de Cristo, es el imperio romano. Daniel 7, del 2 al 3. Hace mucho tiempo, Daniel describió las próximas grandes potencias mundiales como bestias que subían del mar. Desde la época de Abraham, 6 de estas naciones gentiles han subido al poder y han gobernado sobre las vastas áreas del mundo en maneras que perjudicarían a Israel, ¿verdad? Apocalipsis 17:1. En la tribulación, la gran ramera de Babilonia se sentará sobre muchas aguas, así como los mares están en todas partes de la tierra. Su influencia pecaminosa continuará impregnando e influenciando a todas las naciones en todo el mundo. Y lo vamos a ver más adelante, que este imperio o esta matriz en donde el anticristo va a ser se va a centrar su sistema global, su sistema de la globalización mundial, ¿verdad? Será en Babilonia y está en el desierto, está por el río Éufrates. Y las grandes ciudades de hoy en día como Dubái, como Riyadh y también el príncipe de Arabia Saudita también quiere hacer esta ciudad económica, ¿verdad? Que tiene como proyecto en donde va a ser una inversión como ciudad independiente y va a tener sus propias leyes y va a tener también sus propios calendarios y su propia cosa, ¿no? Y va a ser algo que se llama Neom, Es como una ciudad económica y ya está en proceso, se está construyendo en este momento, hermano, en el desierto. Y va a tener su propia legislación y está invitando a todos los inversionistas del mundo a que inviertan allí, ¿verdad? Y fascinante ver que en Apocalipsis capítulo 18 habla de la condenación de la gran ramera y cómo los navíos y la gente se lamenta
porque ve su humo desde los mares, ¿verdad? Y usted mira toda esa región de árabe, ¿verdad? Toda esa región de desierto está ubicada exactamente sobre mares, ¿no? Y van a ver desde allí, ¿no? Entonces va a haber y la visión de ellos es unir todo el Medio Oriente y también construir un tren que pase a través de Israel y que pueda competir con el canal del Suez. O sea, es increíble la cosa económica, usted lo puede mirar allí más adelante, ¿verdad? Pero la ramera es Babilonia, y la ramera no es la Iglesia Católica, porque la palabra de Dios nos dice que es la madre de las abominaciones de la tierra. Cuando habla de la madre, quiere decir la que concibió todas las falsas adoraciones de la tierra. Y eso fue la antigua Babel después del diluvio, ¿verdad? Ahí fue cuando en la zona del Sinar se formó la falsa adoración, y luego con la confusión de las lenguas se dispersaron y se formaron todas las falsas religiones del mundo, ¿verdad? Entonces es un sistema que siempre ha perseguido a los santos de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, y también de la tribulación mundial. Apocalipsis 17:15, Dios clarificó el significado de las aguas sobre las cuales la gran ramera se sentará. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que es como un centro económico global en donde las naciones gentiles son invitadas a invertir y a controlar y a tener sus propias leyes, ¿no? Si podemos ver, por favor, en Isaías 17:12 también nos habla acerca de esto. En Isaías 17:12 nos dice así: hay multitudes de muchos pueblos que harán ruido sobre estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces utiliza eso para ilustrar a las naciones gentiles, ¿verdad? El control gentil, pues, básicamente. El Salmo 124, del 1 al 6, lo puede mirar usted por su cuenta, y también utiliza la misma terminología. Entonces, hasta aquí llegamos, hermanos. Acordémonos de que lo que estuvimos estudiando es un interludio, sobre todo lo que era el capítulo 12 hasta el capítulo 14 nos habla del interludio y nos explica realmente la persecución de la nación de Israel por parte del anticristo y el dragón, que va tras la descendencia que es el pueblo de judío, el pueblo de Israel, y cómo Dios protege a ese remanente creyente que huye cuando ocurre la abominación desoladora, que es la señal de su venida, ¿verdad? Es la abominación desoladora. Y obviamente ellos van a saber que esa señal singular fue predicha por el profeta Daniel 9:27, ¿verdad? En Daniel 9:27. Y van a saber para dónde huir. Van a huir para las montañas, ¿verdad? Y quizás Petra, ¿verdad? Y es cuando el Señor los guarda allá, y van a ver realmente como un relámpago el Señor viniendo por segunda vez a lo último de la tribulación mundial. Y la palabra de Dios dice que entonces todo Israel será salvo, todo ese Israel que ha sido preservada allí, ¿no? Bonito ver eso. Y en el capítulo 13 estamos viendo la descripción del anticristo y sus éxitos temporales junto con el falso profeta, que quizás es un judío porque dice que viene de la tierra, hablando de la tierra santa, ¿verdad? Y el dragón, que está la falsa trinidad, el dragón que es Satanás, el anticristo que es la bestia, y el falso profeta, ¿verdad? Que va a promover el anticristo. Entonces, una falsa trinidad. Espero que le haya gustado el estudio, hermano. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos y darnos el futuro por adelantado, Señor. Te pedimos por la nación de Israel, Señor, porque una de las condiciones para tu segunda venida a la tierra es que tiene que haber un Israel que esté diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que Israel ahora solamente un 3% proclama ser cristiano, ¿verdad? Sabemos que en un futuro toda la nación remanente, Señor, será salva. Como dice tu palabra, vendrá de Sion el libertador, quien quitará la impiedad de Jacob, y entonces todo Israel será salvo, Señor. Ayúdanos a nosotros a no ignorar estas cosas, Señor, que básicamente el endurecimiento de Israel no es permanente. Aún todavía algunos judíos se salvan durante la edad de la iglesia, pero va a haber una Israel nacional que va a creer en ti en tu segunda venida, Señor. Verán a quien traspasaron, dice la palabra de Dios, y llorarán como quien llora por un unigénito, al verte a ti viniendo en las nubes, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias por darnos estas palabras. Ayúdanos también a ser fieles a ti durante la dispensación de la iglesia,
y a estar esperando la maravillosa manifestación tuya en el día del arrebatamiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.